En España, cuidar a las personas mayores se volvió un debate nacional. 1 de cada 5 personas tiene más de 65 años y ante la pregunta de cómo y quiénes se hacen cargo de ellas, no hay respuestas contundentes. Pero en los últimos años, la llegada de mujeres migrantes cambió el panorama del sector. Ellas no eligen trabajar en los cuidados, sino que hay una estructura que las demanda. Para las venezolanas migrantes, el problema más común no ha sido tanto el acceso a la documentación, como puede suceder en algunos países de América Latina, sino conseguir empleo en lo que se habían especializado. En Venezuela se dedicaban a otras cosas. Eran comerciantes, educadoras, economistas, y nunca pensaron dedicarse al trabajo de cuidados. Sin embargo, la migración las llevó a insertarse en un engranaje complejo, poco valorado, pero esencial para la sociedad. Mi nombre es Zulay Meléndez, y esto es Venezolanas en Movimiento, historias de mujeres de la diáspora. Episodio España, cuidar la vejez con manos vino tinto. Ana María llega 2 horas antes a su oficina y se coloca un chaleco azul que dice en la espalda Teléfono Dorado. Ella coordina uno de los proyectos de la organización Mensajeros de la Paz en Madrid y es la encargada de recibir a voluntarias y voluntarios. Allí acompañan a través de llamadas telefónicas a personas mayores de todo el país en situación de soledad no deseada. Son 5 líneas telefónicas que están desde de lunes a viernes de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con un equipazo que tengo de 94 voluntarios que me apoyan, que son mis brazos derecho, izquierdo y todo, para estar atendiendo a todas estas personas que llaman y quieren hablar, que están muy solas, y es escucharlas, hablar con ellos, atenderlas, mimarlos, quererlos. En este proyecto, que funciona hace 30 años, Ana María y su equipo atienden alrededor de 3.000 llamadas por mes. A veces, seguir su día a día y atender sus necesidades también implica que ellos llamen, como para las fechas de cumpleaños. Si bien lo disfruta, la demanda emocional le resulta pesada. Llega un momento como que te da ese bajón, como que tú dices, pobre fulanita, que aunque no tengo que bajarme el switcher al salir de aquí, yo misma aconsejo a mis voluntarios, le digo, ya saben, no se lleven los problemas, y ellos vienen una vez a la semana, 2 horas. Yo estoy de lunes a viernes. La verdad es que Ana María tiene mucha experiencia y por eso sabe cómo manejar estos temas. Desde hace años trabaja con personas mayores. Nunca había pensado en especializarse en cuidados, pero poco a poco fue convirtiéndose en su única opción, luego de 7 años sin conseguir nada en su área, la educación. Antes de irse de su país, había trabajado durante una década en un colegio de Valencia. Ella nació y creció en el estado Carabobo, del que guarda gratos recuerdos de su niñez. Viví en una zona que era el estado Carabobo, y que era la parte de las playas, y entonces viví en un campo petrolero, porque mi padre trabajaba en ese momento en una refinería, y entonces, claro, esos campos petroleros en ese momento, pues, tú tenías de todo ahí. Migrar no fue una decisión sencilla. Todo empezó con el despido de su esposo de PDVSA en el 2005, en medio de la fuerte crisis política. En ese periodo, ella enfermó gravemente y requirió un trasplante de riñón, pero en Venezuela, las largas listas de espera no jugaron a su favor. La urgencia la llevó a buscar un hospital en Medellín, Colombia, para hacerse la operación. Para pagarla, tuvo que vender el auto y luchar varias veces en las oficinas de Caracas para que le dieran los dólares. Viajó y la operación salió bien, pero de vuelta a Venezuela se dio cuenta de que conseguir la medicación necesaria iba a ser un calvario. Ella tenía que intercambiar medicinas con otros pacientes renales en la misma situación. Era una forma de ayudarse a sobrellevar o sobrevivir la angustia constante. En Venezuela decimos, Dios aprieta pero no ahorca. Al poco tiempo su esposo consiguió trabajo en España y 8 meses después de su trasplante, Ana María estaba subiéndose a un avión camino a Madrid. Ella, hija de un español, tenía la nacionalidad y sus papeles en orden. Así fue que al llegar y después de cumplir con el empadronamiento, se fue al hospital para seguir tratándose. Como dice mi hijo, que le va a ir a besar el piso al Ramón y Cajal, como se llama mi hospital, porque siempre me ha cuidado y me ha atendido muy bien. Mientras Ana María se recuperaba, trabajaba en su adaptación cultural. La forma de hablar, el tono de voz y el uso de diminutivos le hicieron sentir como extranjera en esa fase inicial. Al parecer, en Venezuela se utilizan mucho los diminutivos. ¿Quién lo hubiera imaginado? El otro frente, el laboral, fue más complicado. En su círculo de amigas había muchas que no encontraron oportunidades en su área. En una de sus charlas, una venezolana que llevaba tiempo viviendo en el país le compartió su experiencia y le animó a cambiar el foco de la búsqueda.
Y ella también le estaba pasando lo mismo porque ella venía de estar, ella era abogado o es abogado, y entonces se puso a estudiar de sociosanitaria para trabajar en las residencias, y entonces pues apenas terminó pues consiguió trabajo, y entonces yo también busqué para hacerlo. En el 2024, el porcentaje de personas mayores en España, es decir, las que tienen más de 65 años, fue del 20%. El Instituto Nacional de Estadística espera que esta proporción aumente a 30.5 para el 2055. Hoy, España es el cuarto país más envejecido de Europa. Todo esto significa que hay una gran demanda de cuidados y mucha urgencia de buscar personas que ocupen estos trabajos. Por eso, cuando Ana María replicó la misma fórmula que su amiga, los resultados fueron inmediatos, como si la estuvieran esperando. Entró a estudiar sociosanitaria y se especializó en enfermedades neurodegenerativas. A la semana siguiente de terminar sus prácticas, estaba trabajando en una residencia como responsable de la unidad de Alzheimer y demencia. Allí trabajó 3 años y 7 meses, bajo un contrato indefinido y cotizando al Seguro Social. Ana María cuenta que en la residencia las jornadas tenían un calendario definido para garantizar los cuidados. Y tenías que llevar un ritmo, pues llevas un tiempo, ¿no? Porque a tal hora ya tienen que estar en el salón que tenían que desayunar y teníamos que darle el desayuno. Y había que tener bastante tiempo para ello porque eran personas que están en las condiciones que estaban. Venían los enfermeros, la medicación, y había que engañarlos mucho con la medicación. Entonces hay que tener mucho amor, mucha vocación, mucha entrega para atender a estas personas en estas situaciones. Yo esto para mí lo conocí aquí y no me imaginé que me iba a gustar tanto. De su estudio en sociosanitaria, recuerda que en el grupo eran todas mujeres y en su mayoría migrantes. Aunque en el momento le resultó curioso, los datos demuestran que su experiencia no estaba alejada de la realidad. De acuerdo a un informe de Oxfam Intermón del 2025, en España existen más de 560.000 trabajadoras de hogar y cuidados, y 9 de cada 10 son mujeres. Además, un 69% son personas con nacionalidad extranjera o con doble nacionalidad. Antes de ese trabajo, Ana María había tenido otros, pero ninguno registrado. Fueron 7 años en los que no tuvo aportes a la seguridad social. Hablar de jubilación para ella y para quienes trabajan en cuidados es complicado. Para Cecilia Teme, de SOS Racismo, el futuro de las mujeres que no han cotizado no es un tema menor. Es un problema que viven las que emigraron en los 90s y que vivirán las próximas generaciones que están cerca de la edad. España es a los 67, pues no tienen derecho a la jubilación porque no han cotizado este mínimo, entonces repercute, ¿no? O sea, ellas también van a engrosar estas bolsas de mujeres empobrecidas, que también son mujeres, pero también ahora van a ser con las mujeres migrantes de aquí a una década, ¿no? Estas condiciones laborales afectan a las que tienen papeles y a las que no tienen papeles, ¿no? Ana María piensa que su experiencia cuidando no solo le ha dado herramientas para su trabajo actual. Cuando su mamá llegó a España, en el 2016, su salud desmejoró. La cirugía para la obstrucción intestinal que tenía se realizó mal y su situación empeoró. Mientras estaba en el hospital, a pedido de su mamá, y más allá de que contaba con toda la asistencia, Ana María cuidaba de ella, realizando las tareas que había hecho incontables veces en la residencia. Sentía que la vida la había preparado para este momento. Mi mamá esperaba que yo llegara de mi trabajo a atenderla y a ducharla y a cuidarla y a mimarla y a ponerle cremita y a ponerle de todo. Y después su enfermedad se fue prolongando y bueno, después cuando la pasaron lo que llamamos aquí la unidad de paliativo, que también lo respeto hoy en día, que me parece algo tan sagrado, y es tener una muerte digna, que se escucha feo decirlo, pero es lo mejor porque ellos no sufren, ellos están atendidos ahí, y fue lo que pasó a mi madre, yo tuve 3 meses con ella, que ahí sí estuve yo con ella al 100%. Cuando su mamá falleció, Ana María se abrazó a la idea de que sus últimos días los pasó en un lugar hermoso, con personas que la acompañaron y le dieron una muerte digna. A ella, migrar y empezar de nuevo en un sector que desconocía, le cambió la perspectiva sobre los cuidados y la importancia de contar con instituciones especializadas. Yo en Venezuela eso no lo haría, o sea, a mí me parecía, o sea, yo lo veía mal y yo decía, ¿cómo me va? No, mi mamá en mi casa conmigo, a mi verita, ¿sabes? Ahí al ladito. Pero después me doy cuenta que las personas que están en esas condiciones como la que yo estaba, es que es imposible, porque tú en tu casa no tienes las condiciones para tener una persona con ese tipo de enfermedad. Y entonces aprendí a que
tiene que haber, ahí tienen que haber estos lugares y nosotros en Venezuela no lo tenemos. Ana María, luego del fallecimiento de su madre, decidió dejar el trabajo en la residencia y un tiempo después, cuando el dolor se fue haciendo llevadero, comenzó su trabajo en Mensajeros de la Paz. Hoy lleva 9 años en la organización, cuidando personas mayores a través de la escucha y la contención. Hace 18 años que vive en España, toda una vida, y desde entonces muchas cosas cambiaron. Seres queridos que partieron, una nueva profesión y un cambio de perspectiva en cuanto a la vejez. Después de tanta entrega en sus trabajos en España, espera que algo de eso vuelva a ella cuando lo necesite, en ese país que adoptó como propio. Yo tengo la esperanza que sí, porque aunque dice el refrán que tú recoges lo que siembra y no siempre se da eso, pero bueno, uno se va con la esperanza o uno tiene la esperanza de que tú lo has hecho con el mejor amor, la mejor entrega, el mejor cariño, y yo pienso que bueno, que algo de eso me tiene que llegar. En clases te explicaban que en el norte y en el sur habían 4 estaciones. Pero Venezuela, al estar en la línea del Ecuador, era una excepción. Vivimos entre un periodo de lluvia y de sequía. Y cuando Adriana piensa en Venezuela, extraña mucho eso, el clima estable, sin cambios drásticos. Nació y vivió en Caracas, en el Cafetal, y con ella no hay medias tintas. El mejor clima del mundo lo tiene la ciudad que la crió. Tenía familia en el Junquito, así que iba regularmente. Y aunque ambos lugares están en el mismo municipio, notaba la diferencia mientras iba de camino. Recuerdo que era subir a casa de mi abuela en el Junquito y tener un poquito más de frío. Entonces, para mí el clima no iba por temporadas, sino que iba por lugares. Ella migró a Madrid en el año 2020, donde no solo se encontró con 4 estaciones, sino con un país en el que muchas cosas están automatizadas. Y el jamón serrano es más común que el jamón York, que se le pone a las arepas. Como su familia era de Portugal, de la isla de Madeira, regularizarse parecía más sencillo. Pero Adriana tuvo varias demoras. Primero la pandemia. Y luego el problema de acreditar una cuenta bancaria. Una vez que consiguió los documentos, Adriana quedó en una situación que suelen atravesar quienes vienen de Venezuela. Papeles en regla, pero un vacío en materia de políticas y oportunidades para acceder al mercado laboral. Al respecto, Susana Medina, de FO Feminista, reflexiona. Hay una serie de acuerdos que han facilitado los procesos para los venezolanos, pero hay un momento que tú dices, bueno, ¿de qué trabajo? Y lo que te viene es eso. Y te viene a personas como yo que a lo mejor nunca habíamos hecho esos trabajos, y es lo que te ofrece la persona con la que estás viviendo, que te dice, mira, pero hay una señora que puedes cuidar. Y bueno, y hay esta sobrevaloración de la calidad de los cuidados en las latinoamericanas. Adriana se graduó en Venezuela como economista y ejerció en el área financiera de distintas entidades. Migró a España con la esperanza de continuar en su rubro, viendo que a través de LinkedIn había varias vacantes con su perfil. Pero cuando llegó, las aplicaciones que mes a mes mandaba no tuvieron respuesta. Entonces, una conocida le recomendó trabajar cuidando a personas mayores, a quienes llaman yayos o abuelitos de cariño. Estas personas me contrataron para poder estar con estos abuelitos cuando la persona que trabajaba con ellos todos los días se tomaba sus días libres. La verdad es que al principio fue una experiencia bastante gratificante porque fue mi primer contacto con españoles, ¿sabes? Eran unos abuelos de 90 años que básicamente tendrían la misma edad que mi abuela. Entonces como que les agarré mucho cariño, pero la señora tenía Alzheimer. Y aunque era un Alzheimer bastante tranquilo, se fue complicando a medida que yo iba. Para Adriana, migrar y pasar de las finanzas a los cuidados fue un cambio fuerte e inesperado. Pero su experiencia no es la única, ni como mujer venezolana ni como migrante. Como dice Cristina Cuadra Durán, investigadora de la Universidad de Jaén, entró a una estructura que busca siempre los mismos cuerpos. España y otros países del sur de Europa y en general, ¿no? Las sociedades de manera global atravesamos una crisis evidente de cuidados donde se requiere de una mano de obra que además por diferentes circunstancias se trata de abaratar,
pues al final muchas mujeres migrantes se ven abocadas a insertarse en el sector profesional de los cuidados. Ocupar tareas en cuidados o en servicios de hotelería o gastronomía es habitual para quien llega de Venezuela, no importa la experiencia previa que tenga. Es borrón y cuenta nueva en un país que delega el trabajo más desgastante para quienes migran, como explica Ana María Díez de la organización Coalición por Venezuela. La mayoría de los venezolanos están sobrecalificados y lo único que encuentran como alternativa son las áreas, digamos, de mano de obra bruta. Los españoles no toman esos trabajos, son unos trabajos con muchísima carga horaria y física, y pues esas son las que adquieren los venezolanos. Acá ves que es difícil tanto para el área de calificaciones, las reválidas de títulos universitarios acá toman una barbaridad. Te puedo poner un ejemplo muy claro para que veas la inmensidad de esto. Hay aproximadamente 100.000 solicitudes de reválida de títulos universitarios que no han sido resueltos por el gobierno español. Algunos de ellos tienen hasta 6 años de espera, cuando por ley se deben resolver en un lapso no mayor de 6 meses. Al principio, el pago por cuidar a los yayos no le pareció malo. Adriana cobraba 300 euros y solo lo hacía los fines de semana y días feriados. Pero la suma de tareas, el desgaste y la falta de respuesta de la familia que la contrató cambiaron su parecer. Las enfermedades neurodegenerativas requieren de atención especializada, y ella no contaba con ese conocimiento. Tampoco le habían brindado herramientas ni el acompañamiento para que la situación no se complicara. Lo que pasa es que después se puso violenta y ahí fue donde yo no sabía qué hacer, porque lo que me decían era no la ignores, pero tampoco le prestes atención, y era como, ¿cómo hago eso? Todo lo que había que hacer era estar con ellos, ayudarles a tender su cama, calentarles la comida porque ya me la dejaban hecha, estar con ellos, a llevarlos al baño, bañarlos y este tipo de cosas. Pero claro, al la señora empezar a agarrar mi rabia, porque lo que hizo fue agarrar mi rabia, fue bastante incómodo. Incluso un día me encerró en el patio y yo no tenía ni mi teléfono encima, y yo en ese momento tuve miedo de verdad, porque dije, vale, esta señora me puede dejar aquí encerrada, y hubo un momento en que trató de golpearme y la tuve que agarrar como epa. Entonces la cosa fue bastante incómoda. Por eso, cada vez que amanecía los viernes y se acercaba el momento de volver a esa casa, empezaba la ansiedad. Poco a poco, la rutina de Adriana se volvió cuesta arriba. El salario era insuficiente para lo que terminaba haciendo, y también por la falta de interés en lo que ella era y sabía. La poca valoración hacia las historias y los conocimientos de las personas migrantes es algo que se vive en esta y en otras áreas. Habla de algo que va más allá de una tarea específica. Es una visión en torno a la migración, como si lo vivido antes de emigrar no contara. Y si eres mujer, se complica aún más, porque lo que demanda la sociedad, en este caso la española, es otra cosa. Como señala Cristina Cuadra, o sea, el trabajo de cuidados siempre está feminizado, ¿no? Pero en este caso hay un trabajo de cuidados que además está informalizado, precarizado, y que también tiene que ver mucho con la etnificación, la racialización, todo otro tipo de cuestiones que al final el objetivo final es el de abaratar una mano de obra que es totalmente necesaria en sociedades como la española, que tenemos un envejecimiento demográfico impactante. Sobre esto, Gustavo de la Orden, investigador asociado del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, aporta algunos datos para pensar cómo se conectan las políticas de regularización, la informalidad y los mercados de trabajo. Se estima que hay un número aproximado de 500.000 de personas en situación irregular. Sobre todo son mujeres. Un 55% de la población migrante regular en España son mujeres, principalmente provenientes o con un origen en América Central y América del Sur. 300.000 personas se encuentran dentro de esa economía informal, y sobre todo se concentra en el trabajo doméstico, 80.000 personas dedicadas al trabajo doméstico, y después el segundo sector es el de la hostelería. Adriana pasó otros 3 meses de maltrato antes de que la señora que cuidaba fuera a un hogar especializado y tuviera que cambiar de casa. La siguiente fue el cuidado de unas niñas. Era más fácil y alegre, pero el régimen era aún más intenso. Todos los días con cama adentro, o como le dicen, como interna. Eran personas adineradas, entonces si en el otro te sentías un poco de menos, aquí fue como
que sí te miraban como de lado, ¿no? Fue como, vaya por Dios, o sea, no porque sea venezolana, o sea, no, esta gente no tenía ni idea de, como que no les interesaba mucho saber de mí. Como interna, las tareas se desdibujaron aún más. Debía limpiar, recoger y cocinar, adaptarse a las costumbres dentro de la casa y, como si fuera poco, cuidar todo el día de las niñas. El trato fue, sin dudas, mucho peor. Aunque vivía ahí y cuidaba de las niñas, la hicieron sentir que no confiaban en ella. Por eso, cuando piensan en estas relaciones laborales tan desiguales, no duden en calificarlas. Entonces sí, es verdad que estos trabajos tienen ese componente de que te miran de reojo porque se creen superiores, y además que me pagaron malísimo, o sea, yo lo acepté porque en verdad eran navidades y necesitaba un poco más de entrada de dinero, pero la verdad es que yo siento que esta gente no valora en lo absoluto el tiempo de los demás. Hoy siente que pasó mucho tiempo, toda una vida, desde que dejó de trabajar en casas de otras personas. En agosto del año 2024 encontró empleo en el área financiera de una empresa, lo que siempre había hecho. Durante ese año se casó y quedó embarazada. Adriana cuenta que en pocos meses la familia se ampliará y serán 3. Pronto, otros cuidados se convertirán en un nuevo desafío diario, esta vez puertas adentro de su casa. Comercios, bancos, la Plaza Francia, restaurantes, PDVSA La Estancia y, por supuesto, puestos de perro calientes rodeados de queso de año, papitas y salsas en el piso. Delia vivía y trabajaba en Protección Civil de Chacao, un municipio del Distrito Capital que, si bien suena como muchos otros municipios, era una zona opositora. En sus calles ocurrieron hechos de mucha violencia hacia la ciudadanía de la mano de la Guardia Nacional y los colectivos. Desde el 2015 que salió no ha podido volver. En Chacao, además, tenía un kiosco de frutas, verduras y alimentos, al que la falta de productos y la inflación lo fueron desgastando. Cada vez se iba poniendo la situación más complicada, más complicada, más complicada. Ya el negocio, aunque era rentable, ya tú comprabas arroz, un paquete de arroz en un precio, y cuando lo vendías y lo ibas a comprar la siguiente semana, te costaba lo que lo compraste y la ganancia. O sea que no se podía, pues, aunque quisiera, era muy complicado. Cuando Delia decidió irse a Vigo, hace 10 años, pensaba que sería algo de unos meses. Su hermana y su cuñado, que ya vivían en España, le ofrecieron vivienda, y a los 15 días de llegar, consiguió trabajo cuidando a una pareja de 80 años. Pero sus hijos, el negocio y su casa la mantenían pensando que siempre volvería. Su cálculo era ahorrar un tiempo y luego ver qué pasaba. Pero en esos 3 meses pasaron muchísimas cosas allá en Venezuela. Mis hijos me llamaban muy preocupados, me decían, mamá, tuve que ir a Colombia a comprar alimentos. Yo decía, Dios mío santo, o sea, esto cada vez va peor. Entonces, analizando, pidiéndole a Dios dirección y hablando con ellos, pues con mucha preocupación les dije, hijo, mira, yo creo que les soy más útil a ustedes aquí en España que en Venezuela. Y así, su proyecto de ahorro se transformó en la única manera de cuidar a su familia fuera de su país. Mes a mes, Delia mandaba remesas para que ellos compraran lo que hiciera falta, y con lo que sobraba fue ahorrando para que sus hijos se reunieran con ella. Entonces empezó a trabajar a triple turno cuidando a personas mayores. Yo dormía en una casa con una señora que tenía Alzheimer. Esta señora a veces dormía, a veces no dormía. Dependía cómo estuviese su noche. Me iba al siguiente día a una casa que quedaba a 45 minutos de donde yo vivo. En esa casa hacía limpieza 2 horas. Salía de esa casa a otra casa que quedaba allí cerca y cuidaba a una señora 2 horas más. Luego de esa casa me iba a la 1 de la tarde, entraba en otra casa de 1 a 5 y luego regresaba otra vez a la casa de la noche. A los 2 años, en 2017, consiguió el dinero para llevar al mayor a vivir con ella. Y 6 meses después llegaron los otros 2. Pero el sacrificio no se detuvo, porque Delia ganaba lo justo y tenía que seguir trabajando en diversas casas para sostener a sus hijos. Hacía malabares con el tiempo, y solo para alcanzar lo necesario. Para las mujeres migrantes, la regla general no cambia. Tienen poco tiempo para socializar o simplemente descansar, y el trabajo les conlleva mucho esfuerzo físico y emocional.
como explica Cecilia Teme de SOS Racismo. Pueden experimentar aislamiento quienes están en el régimen interno, quienes bien están en internas y luego tienen papeles, pueden trabajar por horas o en varias casas, 3, 15 casas, ¿no? Esta sobrecarga de estrés, porque las que tienen varias contrataciones en diferentes casas están por horas, entonces tienen que ir corriendo, ¿no? Corriendo de un sitio a otro. Hay una sobrecarga, hay también todo esto, pues también, ¿no? La discriminación, sufrir discriminación racial, sufrir violencia de género en diferentes formas, acoso sexual, violaciones, insultos. Hay una intersección también de estas violencias, la violencia racista y la violencia de género. Pues todo esto, pues obviamente hace que no solamente por la inseguridad laboral, también afecta la lejanía de la familia y de las redes sociales. La persona que cuida termina siendo la menos cuidada. Delia dice que apenas recorrió Vigo, ha visto sus calles, pero no ha tenido el tiempo para disfrutarlas. Ni la Plaza de la Constitución, ni el Casco Viejo, ni el Monte do Castro. Algunos de los lugares que se transforman en postal para los turistas, pero que son invisibles para las que trabajan a triple turno. Es como si su cuerpo permaneciera ahí, pero su mente estuviera más allá, en otro lado, en resolver esta nueva vida como migrante. Desde que me vine hasta ahora, no te puedo decir, yo vi que es todo muy hermoso, todo muy lindo, la gente, bueno, muy distinta a como somos nosotros los latinos, pero yo emocionalmente así es como, yo no sé si decirte estas palabras, pero yo como que muerta en vida, algo así, ¿no? O sea, viva pero no viva, porque te arrancan todo. Yo por lo menos siento que me arrancaron todo. En medio de tantos cambios, Delia creó lazos fuertes con algunas personas que cuidaba. Se interesó, se preocupó, se encariñó. Porque al migrar, las redes se pierden y la necesidad de volver a conectar está ahí. Las personas a las que cuidan no son extraños y a veces se vuelven abuelas y abuelos, madres y padres, similares a aquellos que quedaron en Venezuela. Pues acogimos a esta señora que estaba muy sola, era una señora muy sola, porque bueno, no tenía hijos, aunque su sobrino dio todo lo que pudo por ella, pero daba hasta donde podía. Y nosotros la acogimos como la abuela, le cuidábamos, la atendíamos, le arreglábamos su cabello, la poníamos muy coqueta. Las españolas son muy coquetas, las españolas de antes son muy coquetas, la poníamos muy coqueta, la maquillábamos, le celebrábamos los cumpleaños a lo latino, a lo latino. Y ella se acopló mucho a nosotros y bueno, esta señora sí, la llevo con mucho recuerdo, todo, mis hijos, yo, mis nietos. Nos dolió como que estuviéramos perdiendo un familiar. El día que falleció, bueno, fui la última que estuvo con ella hasta sus últimos momentos. Además de perder un afecto, también cambia la situación laboral, lo que les recuerda que todo puede cambiar, a veces muy rápido. A Delia, por suerte, el boca a boca siempre le ayudó a encontrar trabajo. Después de 3 años de vivir en España, en situación irregular, una de las familias con las que trabajaba le hizo un contrato. Gracias a él, pudo optar por su primer permiso de residencia. Hoy, 10 años después de llegar a Vigo, está optando por la nacionalidad española. Al mismo tiempo, su situación laboral cambió. Pocos meses atrás, una conocida la recomendó en una compañía que terceriza servicios para el Ayuntamiento de Vigo. Ahora trabajo con una empresa de ayuda a domicilio. En la actualidad estoy trabajando con una empresa de ayuda a domicilio y tengo 7 usuarios, le llamamos usuarios a las personas mayores. Tengo 7 usuarios y tengo, entre esos 7 usuarios tengo 5 casas con diferentes tipos de patología. Aunque a Delia el trabajo nunca le faltó, después de 10 años en los cuidados, ella nota que la situación en su ciudad es diferente. Dice que la migración de América Latina ha generado una mayor oferta en el sector y por eso la demanda para cuidar personas mayores ha bajado bastante. Ana María Díez, de Coalición por Venezuela, resalta este hecho y los cambios que han ocurrido en los últimos años. Las residencias de mayores están dejando de ser una opción
porque las familias españolas prefieren tener cuidados a domicilio, es decir, una persona que trabaja acá, lo que se llama en el término de internas. Y obviamente hay más confianza si estas internas son mujeres. Y hay como también una percepción de mayor cercanía, por decirlo de algún modo, para con nacionalidades de América Latina y el Caribe. Hoy, Delia se encarga de estar presente para sus hijos y para su nieto nacido en Vigo. Pero también sostiene a la familia que se quedó en Venezuela, porque su mamá y su papá siguen en Caracas, donde también viven sus hermanos. A pesar de la distancia, ella cuida, siempre y de muchas formas. Para estar al tanto, crearon un grupo familiar por WhatsApp. Se llama Grupo Nuestros Padres. Y entonces allí en ese grupo vemos todo lo que nuestros padres necesiten. ¿Qué pasa? Que ellos me dicen a mí que yo hago, me dicen, tú haces más estando allá que nosotros estando aquí. Porque, o sea, estoy súper pendiente. Yo amo mucho a mis padres. O sea, ese es mi, como dicen, mi talón de Aquiles, ¿no? Delia envía dinero y cajas de mercadería, aunque cuidar no se limite a eso. También es estar atenta a otras cosas, a los detalles, como darse cuenta que hace falta cortar el cabello a mamá. Por ejemplo, cuando hacen las videollamadas y de repente veo que mi mamá tiene el cabello muy largo, ya tú ves a la presidenta, como dice mi hermana, ya tú ves a la presidenta diciendo, mira, mi mamá tiene el cabello muy largo, llama a la peluquera que vaya y le corte el cabello. O la semana pasada vi que tenía las uñas de los pies, que le estaban dando un masaje en los pies, vi que tenía las uñas de los pies un poco largas, y les dije, mira, mi mamá tiene las uñas muy largas, tienes que llevar a la chica. Ayer la llevaron y le hicieron las uñas a mi papá y a mi mamá. Su rol es fundamental, tanto en España como en Venezuela. No por nada su familia la llama la presidenta. Tiene el corazón, la mente, el cuerpo y la atención en 2 usos horarios, con 5 horas de diferencia. Aunque Delia haya comenzado a trabajar tercerizada para el Ayuntamiento de Vigo, mantiene horas con algunas familias de manera particular. Su historia abre una pregunta. Si España tiene una estructura pública de cuidados, ¿por qué el trabajo de estas mujeres sigue siendo tan representativo? Cristina Cuadra, investigadora, ensaya una respuesta. Entonces, bueno, también somos una sociedad fuertemente familista. Al final, todo lo que son responsabilidades de cuidado siguen recayendo sobre las familias. España sí es un estado de bienestar, pero al igual que otros estados de bienestar del sur de Europa, no han terminado de consolidarse, no tienen una infraestructura potente y no llega a todas las familias la cobertura del estado de bienestar. Al final, las familias, y especialmente las mujeres de las familias en España, se ven obligadas a seguir resolviendo las cuestiones del cuidar. Sí es verdad que históricamente lo han hecho las mujeres en las familias y ahora se abre una vía que es la contratación de mano de obra migrante, especialmente mujeres migrantes, que tanto la contratación como la oferta y la demanda se ven sumergidas en estas condiciones de precariedad y de informalidad, pues al final lo que hacen es ir precarizando las condiciones de las trabajadoras del sector. Delia no se detiene y su futuro es una pregunta abierta. Volver a Venezuela no está en su horizonte, aunque necesita seguir en movimiento y trabajando. Por eso cree que pronto le tocará migrar a otro lugar del continente. Piensa en Ámsterdam, donde una amiga ya le aseguró que se trabaja más y mejor. Dice que primero irá ella, como punta de lanza, sola, como hace 10 años, y luego llevará a los suyos. Para el año 2024, el Instituto Nacional de Estadística registró 600.000 migrantes venezolanos residiendo en España. Es la segunda mayor migración sudamericana detrás de Colombia. Una migración joven, afectada por la emergencia humanitaria compleja. Ana María Díez, de Coalición por Venezuela, explica que en la actualidad se está dando su mayor pico histórico y que esto tiene que ver con varios motivos. Por un lado, con las medidas antimigrantes adoptadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, pero también con las crisis en Latinoamérica, y especialmente en el Cono Sur, que hacen de estos países una opción cada vez menos viable. Incluso, dice, estos cambios tuvieron impacto en materia de asilo y refugio. Tuvimos nuestro mayor pico histórico, y esto es en cifras de la Oficina de Asilo y Refugio del Gobierno de España. Más de 23.700 venezolanos llegaron pidiendo protección internacional.
Entonces hay un altísimo perfil de llegadas de personas que necesitan asistencia humanitaria y necesitan bien sea asilo, refugio o regularización. Aunque el perfil de esta migración es mixto y más recientemente se orientó hacia los oficios, el principal obstáculo para la inserción laboral sigue siendo la revalidación de títulos. Según datos del INE, el 48% de la migración venezolana cuenta con estudios superiores, ocupando el primer lugar en España. Pero, ¿qué pasa si la homologación no sucede? Esto explica Gustavo de la Orden, investigador de la Universidad de Deusto. El gran inconveniente es la política de homologación de títulos universitarios en España. Títulos que no sean comunitarios, que no sean de países de la Unión Europea, tienen grandes obstáculos para poder ser reconocidos, para ser homologados. Eso hace que muchas personas migrantes, aunque estén cualificadas laboralmente, deban recurrir a trabajos que no son cualificados y que están en general inmersos en la economía informal, como es el sector de los trabajos domésticos, de trabajos de cuidado, también el sector de la hostelería, el sector de la construcción, algunos sectores de la industria también, y entonces son los principales sectores de la economía informal en los que también están en gran medida representados los trabajadores migrantes. La contribución de los y las migrantes en España es evidente. Entre el año 2022 y el 2024, el PIB per cápita creció un 2.9%, muy por encima de otros países del continente. Y de acuerdo al Banco de España, entre un 0.4 y un 0.7% lo aportó directamente la población inmigrante. Al parecer, el crecimiento económico y el aumento de la migración en el país son dos datos que van de la mano. A eso hay que sumar que según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los aportes de los migrantes a la seguridad social en España representan un 10% de lo recaudado, pero solo un 1% del gasto. Sin embargo, cuando las mujeres venezolanas proyectan su vejez, ese estado de bienestar se vuelve borroso. Y más aún si llegas a España solicitando asilo. Si se lo niega, la reforma del reglamento de extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo de este año, deja a la persona solicitante sin el cómputo del tiempo de permanencia, lo que resta posibilidades para acceder a otras vías de regularización. Además de eso, hay otro aspecto que se deja de lado y que señala Gabriela Moreira, fundadora de Migración Segura. Y los aportes que han hecho en la seguridad social no se los acreditan, no se los computan. Es un panorama complejo. Las dificultades para homologar títulos hacen que no puedan acceder a mejores oportunidades, y la informalidad y la precariedad en el sector de cuidados les impide generar los aportes necesarios. ¿Creará España las condiciones necesarias que permitan a estas mujeres recibir los cuidados que requieran en su vejez? ¿El estado de bienestar al que contribuyen también les alcanzará a ellas? ¿O, como muchas mujeres, serán dejadas a un lado cuando no puedan seguir trabajando? Antes de llegar a España, en el año 2002, pensó que extrañaría la comida venezolana. Por eso María Ascanio, o Marita, como la llaman todos, comió muchas hallacas, un plato típico que se come durante las fiestas decembrinas. Para su sorpresa, en los primeros meses en Tenerife, en Islas Canarias, consiguió todos los ingredientes y también consiguió hallacas. Porque aquí ya había mucho inmigrante, o sea, mucho canario que había ido a Venezuela y había adquirido la costumbre de hacer hallacas. Entonces, la hallaca, no era que había en todos lados, pero sí se conseguía, sí se podía. La emigración de canarios a Venezuela no es algo reciente. Hay una larga historia de migrantes desde los tiempos de la colonización que tuvo picos en los 40 y los 70. Por eso, no es sorpresa que Marita consiguiera un poco de esa historia al llegar a España. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que en lugar de sustituir costumbres, podía sumar las nuevas, y eso solo significaba una cosa: duplicar las celebraciones. Aquí en esta casa se celebra Niño Jesús y Reyes, porque llegan los dos, igual que el Día de la Madre. El Día de la Madre suele ser aquí un fin de semana antes que en Venezuela. Y le digo, pues no pasa nada, aquí se celebra 2 veces, no pasa nada.
¿Por qué elegir, si ahora ella era un poco de ambos países? Entre el aquí y el allá, a Marita también se le duplicaron las responsabilidades. Por varios años, ella se dedicó a tiempo completo al cuidado de su hijo, diagnosticado con autismo. Cuando las aguas se calmaron, empezó a trabajar en un proyecto de personas mayores, a través de un programa del ayuntamiento. Como es una isla volcánica, todo es así en cumbre, todo va de abajo hacia arriba y hay personas llegadas y personas... Y es muy difícil a veces geográficamente para una persona desplazarse. Entonces, cuando van cumpliendo años las personas, pues aquí también hacen muchas casas de 2 pisos. Cuando ya les cuesta desplazarse, pues suelen ya no salir de la casa. Les cuesta mucho. Entonces, los servicios sociales siempre están muy pendientes de estas personas. Entonces, mi función era ir a visitarlas, hablar con ellas. Ella no homologó su título y, en cambio, decidió estudiar una carrera técnica llamada Integración Social. Le pareció que sería mejor para su nueva vida como migrante. Gracias a ese cambio, empezó a brindar cuidados en casas de personas mayores no acompañadas. Tenía que saber adaptarse a las necesidades de cada uno y cada una, y por eso cada visita era un desafío. Yo tuve una señora ciega, entonces iba muy dama porque estaba todo el día sentadita en un sillón con su perrito y su gatito. Entonces, acompañarlas a dar un paseíto. Había otras personas que les encantaba que hiciéramos juegos de estimulación cognitiva. Un señor que fue campeón de dominó, yo no me enteraba de nada del dominó, y el señor, en paz descanse, ya murió porque eso es lo más duro. Dentro de tu cosa me enseñó ahí a poner piezas y a jugar dominó, y alguna vez le gané. El trabajo para el ayuntamiento estaba enfocado en lo social y cubría parte de la atención brindada. Marita ponía su esmero en la atención de cada persona. A algunas les preparaba una caja con tijeras, hilos de colores y papeles para hacer manualidades. Otros preferían los juegos, como las cartas o el sudoku. Como el trabajo se organiza por proyectos, a veces Marita se queda sin tareas. Entonces ahora no estoy trabajando, pues ya al igual el mes que viene empiezo otro proyecto, empiezo a trabajar y así. Se termina el proyecto, me quedo entre comillas de vacaciones en paro y ese es el tema de trabajar en lo social. Entre la asistencia del Estado, la familia y el sector privado, ¿hay lugar para pensar en otras formas de cuidado? Cristina Cuadra, investigadora, rescata la experiencia de distintas organizaciones y colectivos de mujeres migrantes y dice que una de las claves del futuro en una sociedad que envejece rápidamente es pensar en el lugar de la comunidad. Es verdad que durante mucho tiempo hemos hecho una apuesta importante porque el Estado sea quien garantice, quien gestione, quien promueva, quien provea los cuidados a la sociedad, y creo que eso es un punto importante que no debemos perder de vista, pero quizás debemos también plantear modelos híbridos donde la comunidad tenga un mayor peso en cuanto a la gestión de los recursos, ¿no? Porque si no, lo que estamos viendo es que al final muchas veces por este tipo de políticas públicas que un poco son asistenciales a veces y desarticulan el tejido social, ¿no? Entonces sí que creo que sería interesante que desde pues, los espacios de propuesta de políticas públicas, de desarrollo de políticas públicas, sí que se vea a la comunidad como un agente activo dentro de la gestión de los recursos y de todos estos espacios comunitarios. No son solo eso, no son solo una asociación de vecinos, una asociación de mujeres, sino que tienen el capital y el potencial para gestionar recursos de cuidado y que se pueden proponer otras formas de hacerlo. Como migrante, Marita sabe que la relación con España está pareja. España le ha brindado seguridad y ella está aportándole a su gente de vuelta. Yo una de las cosas que a veces también yo le digo a mi esposo, a mi familia, que yo llegué a este país, pero que yo llegué a este país también dando. Este país me lo ha dado, me ha dado estabilidad, tranquilidad, muchas cosas que por desgracia en Venezuela se han ido perdiendo. Pero bueno, mis años de voluntariado los he dado para este país, para mejorar las condiciones de vida de las personas de este país. A través de estas personas ha conocido España y su historia, lo cotidiano y lo que quizás no aparece en cualquier libro, la historia viva. Pero también ha aprendido de la vejez, de sus enfermedades más comunes y de lo diversa que es, entender que es algo normal.
no hay que temerle porque la juventud no es para siempre. Esa perspectiva tan cercana le ha permitido pensar en sí misma y encarar una conversación interna sobre ese futuro como una persona migrante. Tengo que cuidarme más porque tengo un hijo que necesita que yo llegue muy, muy viejita. Pero también, si Dios quiere y me da cordura, yo quiero que me lleve a una residencia para ir a chismear con las otras señoras. Una residencia no es una cárcel, cuidado, ¿no? Sí, pueden salir y se pueden tomar una copita de vino de vez en cuando, ¿vale? Y después se van cada uno a su habitación. Yo sí pienso, porque bueno, yo estoy aquí, no tengo más familia que la que tengo y yo sé que no voy a tener los cuidados de nadie. Entonces, pero vivir sola no. La soledad no la he visto. La no deseada es soledad deseada y es perfectamente respetable. Pero hay la no deseada y yo no soy de las que desea vivir sola. Yo, si quiero una soledad, quiero un rato, no quiero una vida. Las historias de Ana María Brea, Delia González, Adriana Araujo y Marita Ascanio se suman a las de muchas mujeres venezolanas y latinoamericanas que llegan a España, con un proyecto de vida que tuvo que tomar un nuevo rumbo. Cuidar no fue su primera elección, pero le dieron la vuelta. Aprovecharon la experiencia para abrirse a otros campos o para ver hacia adentro y preguntarse por su propia vejez. Recibir cuidados es un derecho que, irónicamente, no se materializa para el común de las mujeres migrantes. Hoy, la suerte de muchas es compleja, porque a pesar de haberse dedicado a estas tareas, queda sin respuesta la pregunta de quién será a cargo de ellas cuando sean mayores. Mientras tanto, ellas siguen entre dos tierras, cuidando. Esto fue Venezolanas en Movimiento, un podcast dedicado a contar historias de mujeres de la diáspora. Si te gustó, síguenos en Spotify y escucha más episodios.